Saludos, buenas noches, bienvenidos. Una noche más iniciamos nuestro tiempo de actualidad y debate en 7TV Granada. Bueno, hoy disculpamos la presencia de Agustín Martínez, que no puede estar con todos ustedes, pero enseguida estará, dentro de unos días estará dirigiendo y moderando este debate en el que cada día pues, bueno, expresamos opiniones sobre los acontecimientos que son importantes para los granadinos y en general para todos los españoles. Les presento quien hoy va a compartir conmigo esta noche esta mesa. Antonio Cruz, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Domingo Funes, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a vosotros, Estrella. Antonio Jesús Castillo, buenas noches, gracias. Gracias. Y Luis Salvador, buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues analizando las muchas cosas que pasan en la actualidad granadina, comenzamos, si les parece, si os parece, por lo último que sabemos del nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada. Sé que estos últimos días, lógicamente, hemos debatido mucho en esta mesa sobre la nueva alcaldesa, sobre Marifran Carazo, sobre cómo va a ser la gestión en el Ayuntamiento de la capital durante los próximos 4 años. Lo que yo quiero que hoy intentemos debatir es lo siguiente. Antes de dejar su cargo, Paco Cuenca, en su última comparecencia pública, habló de los muchos proyectos que el Partido Socialista había dejado iniciados y prácticamente culminados y que ahora va a tener que ser el nuevo equipo de gobierno quien le dé ese empujoncito final para poder llevarlo a cabo. ¿O no? Porque decía Paco Cuenca, esperemos que la nueva alcaldesa no pase el rodillo de la derogación y deje a un lado los proyectos tal y como se habían hecho para iniciar otros nuevos que nada tuvieran que ver con lo que había hecho el equipo de gobierno anterior. Hablamos de proyectos importantes gestionados, por ejemplo, con los fondos europeos Next Generation. Hablamos del Plan Alhambra, hablamos del PGO, que estaba prácticamente finalizado y que el otro día Marifran Carazo dijo que ella personalmente se encargaría de dar impulso al Plan General de Ordenación Urbana y quería que fuera el primer ayuntamiento de toda Andalucía en aprobar el nuevo PGO adaptado ya a la lista que ella misma aprobó cuando era consejera de Fomento en la Junta de Andalucía. Les hablamos, por ejemplo, de los proyectos asociados a la capitalidad cultural de Granada para el año 2031 y les hablamos, por ejemplo, del contrato con la empresa concesionaria del servicio de limpieza que dijo Marifran, y lo ha cumplido, que sería la primera reunión que tuviera después de ser nombrada alcaldesa. El contrato estaba prácticamente listo para su licitación, pero dijo Marifran Carazo que tenía que ser revisado por si había que hacer algunos cambios e iniciar una nueva etapa con nuevas condiciones para, según dijo, mejorar la limpieza y el servicio en la capital granadina. Lo que os planteo es, llega un nuevo gobierno, hay muchos proyectos hechos, no sé si hay o no necesidad de esa derogación general porque se produzca un cambio de gobierno, o por qué no, un nuevo equipo puede asumir parte de la gestión que haya hecho el equipo anterior. No sé lo que pensáis sobre lo que vamos a poder ver en los próximos años con respecto a lo que ya se ha hecho. Bien, bueno, yo creo que en primer lugar los proyectos del Ayuntamiento han tenido un cierto carácter continuista y me voy a explicar. El Plan General de Ordenación Urbana, su revisión, empezó en los 2 primeros años de mandato y empezó en los 2 primeros de mandato aprovechando que estaba aprobándose la lista, y por tanto entonces era un marco en el que en ese momento poder avanzar. Se avanzó ya bastante, incluso se puso una cronología, reuniones y se fue avanzando, contactando con la gente que podía empezar a presentar alegaciones y estos 2 últimos años eso se ha continuado. El plan avanza, 3/4 de lo mismo. El plan avanza se cerró en los primeros 2 años y se cerró precisamente pues convenciendo que los remanentes de la Alhambra se tenían que invertir en Granada y que por tanto esos 20 millones de euros para cerca de 30 proyectos tenían que venir en este sentido a Granada. Y el contrato de limpieza también prácticamente los pliegos estaban terminados hace 2 años y medio, porque además nos lo marcaba la ley porque llevamos 2 años y pico con los contratos o ya fuera de tiempo. O sea, hay una empresa que está cobrando cerca de 4 millones de euros todos los meses, que desde hace 2 años y medio, pues correspondería que hubiese estado adjudicado a quien en este momento pues gane el concurso cuando en este sentido se presente. Y como eso podríamos hablar prácticamente de casi todas las cosas que ha habido. Por tanto, entonces, no es que haya ahora mismo una derogación o no derogación. La capitalidad cultural se desarrollaron muchísimas tareas, hay un dossier con todo lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy,
ese dossier lo tiene que tener la alcaldesa y a partir de ahí continuar de aquí a 2031 con las cosas que vengan en cuenta. Lo que es muy importante es tener claro, y yo creo que eso también puede existir una cierta, digamos, puntos de consenso o de acuerdo, de por dónde van los pilares de crecimiento de la ciudad en los próximos años. La capitalidad cultural es un elemento importante, hay que reforzarlo y eso tiene que afectar al sector servicio, al patrimonio y a todo lo que conlleva, digamos, nuestra Granada de siempre. El hub tecnológico es algo absolutamente fundamental y no solamente con ignitones, sino la digitalización, la apuesta definitiva. O sea, en este momento hay proyectos que se están empezando a poner en marcha, muy importantes en Granada y que en este momento dan cifras también de crecimiento económico del PIB en ese terreno. Pues este gobierno lo tiene que continuar y por lo que yo he visto en los dos programas hablaban de continuar precisamente con esa senda, ¿no? Por tanto, o sea, la Granada verde, el anillo verde, la Granada, o sea, de las personas, la Granada humana, o sea, yo creo que tiene que haber una línea de continuidad porque desde los últimos años el Ayuntamiento tiene un proyecto de ciudad, más de 10 años, y yo creo que no lo podemos desaprovechar. Lo que no tendríamos que hacer es enredarnos, que confío en que no, sino simplemente apoyar todo aquello que sea bueno para Granada. Debería, pero no sabemos si es lo que va a ocurrir, ¿no, Domingo? No sabemos lo que va a ocurrir porque cada gobierno, cada equipo de gobierno trae sus propios planes. Además, en esta ciudad estamos hartos de comprobar cómo cada equipo de gobierno trae sus propios planes y obvia por completo, no de forma parcial, por completo, obvia los planes de los demás tradicionalmente. Sobre todo en aquellos en los que no ha participado. Por tanto, lo primero que habría que ver es el grado de participación para poder exigir ahora que, bueno, pues, que cierta continuidad. Eso no se conoce. Por ejemplo, y luego hay proyectos que realmente tienen nombre y 4 cosas más, pero se ha hecho muy poco. La capitalidad cultural, ¿qué es? ¿Qué saben los granadinos de ese proyecto? ¿A dónde va? ¿Qué hitos lo componen? Pues puede que haya un menudeo que esté al alcance de una minoría de iniciados. Digo, la mayoría de la ciudadanía de Granada no conoce que se haya hecho algo importante, potente. Además se ha dejado pasar, desde mi punto de vista, oportunidades como era el Festival Internacional el Festival de Cantejón del 22, creo recordar, ¿no? Que no se ha hecho nada así, no se ha recuperado nada en ese sentido, y yo creo que tiene mucho rumbo, pero tiene pocas cosas. El PGU se va a revisar indiscutiblemente, el nuevo equipo de gobierno no va a tocar el PGU, que tiene que ver la visión del urbanismo que tiene un equipo de gobierno como puede ser el de Paco Cuenca con el que pueda tener el Partido Popular. Yo creo que son diametralmente opuestos en muchas cosas y eso se tiene que traducir o se va a traducir. No podemos pensar que va a haber continuidad, va a haber una revisión. Y en Inagra exactamente igual. Yo lo que me gustaría que en Inagra, aprovecho que ya se va a retocar ese contrato, es que le hagan caso a la Unión Europea, si es posible, porque no lo han hecho en los anteriores ni creo que le hagan caso a estos que han entrado ahora, no lo creo. Pero deberían de hacerle caso a la Unión Europea y fraccionar en la medida de lo posible en lotes para que accedan pymes de la ciudad y de la provincia. Porque eso no lo hace nadie. Hacen grandes... Ahí va el programa entero, como si no se pudiera compartimentar, y al final lo que hacemos es impedir que las empresas locales o regionales puedan acceder a ese tipo de prestación de servicios. Y sí me gustaría que se tuviese eso en cuenta para que eso pudiera ocurrir de una vez por todas, que yo digo no una recomendación mía, sino me haciendo eco de la recomendación de la Unión Europea para que las pymes andaluzas puedan participar en esa tarta tan enorme que supone el gasto en inversión pública, ¿no? Bueno, a ver cómo se va desarrollando el tema y tendremos oportunidad de hablar de esto seguramente en más ocasiones, ¿no? De revisar todas estas cosas, yo creo que va a suponer un retraso a la hora de ponerlas en marcha, vamos, digo yo, no lo sé. Antonio. Bueno, yo en primer lugar desearle mucha suerte al nuevo equipo de gobierno. La va a necesitar, que la ciudad de Granada es compleja a la hora de tomar decisiones, ¿no?, que afectan a la ciudadanía. Por tanto, le deseo suerte al equipo de gobierno, le deseo suerte también a la oposición, porque tiene también mucha tarea que hacer. Evidentemente no hay que cambiar de política. Si hay un proyecto de ciudad que tiene un horizonte fijado en unos límites concretos y hay una serie de programas en marcha, sería una equivocación, un error muy grande el cambiar esos programas. Sería un error muy grande por parte del nuevo equipo de gobierno. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de cultura, estamos hablando en definitiva de un modelo de ciudad donde Granada puede competir con la red de ciudades
con lo propio, con lo propio. Por lo tanto, yo creo que por ahí es por donde hay que ir. Nos decía el compañero que cómo no van a cambiar el PGO. El PGO actual se hizo en el año 2001. Con ese PGO ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP, ha gobernado el PP muchos años y por último ha gobernado el PSOE. Es decir, la cuestión es hacer las cosas bien. Y si las cosas se hacen bien, solamente hay que corregirlas en aquello que se haya detectado de manera crítica o autocrítica que no funciona y hacerlo. Pero yo creo, en este caso el Partido Popular no tiene ninguna hipoteca, ninguna deuda que saldar, puesto que tiene mayoría absoluta, no depende de ningún partido, por lo tanto lo que haga cosecha propia. Y hasta ahora, por lo que conocemos, no ha metido la pata como se han metido en otras ciudades y en otros municipios españoles, donde lo primero que han hecho ha sido quitar las concejalías de igualdad, por ejemplo, quitar todo lo referente al movimiento de LGTBI, quitar todo lo que se refiere a violencia de género. Es decir, eso se ha hecho en la mayoría de los ayuntamientos donde el Partido Popular hace las políticas de Vox, en este caso. En Granada, yo me congratulo de que ese problema no lo tengamos. Bueno, pues de la Gran Granada, por la que creo que estamos aquí en esta mesa también, ¿no?, que representamos, pues primero, darle la enhorabuena a la nueva alcaldesa de Granada, enhorabuena al Partido Popular, porque es verdad que los granadinos le han dado su apoyo en una inmensa mayoría, lo cual creemos que eso es bueno para tener un gobierno que tenga capacidad de poder tomar decisiones sin tener hipotecas, como el ejemplo de otras legislaturas anteriores, ¿no? Bueno, dicho eso, evidentemente como buenos deportistas, dar la enhorabuena al que ha ganado, pues bueno, Marifran me parece personalmente una gran persona, una mujer muy sensata, con bastante sentido común, y creo que bueno, que puede jugar un papel importante. ¿Qué problema que tiene Granada? El primer problema que tiene Granada lo va a tener Marifran, lo tuvo Luis cuando fue alcalde, lo tuvo Paco Cuenca, lo tuvo el anterior del anterior del anterior del anterior. El problema que tiene Granada es que es una ciudad que está rodeada de muchísimos pueblos muy pequeños al lado que la han asfixiado. El PEGU del año 2021, ¿pero qué PEGU vamos a hacer aquí? 2001, perdón, 2001. ¿Pero qué PEGU vamos a hacer aquí? ¿Dónde vamos a llevar la industria? ¿Dónde vamos a llevar la Universidad de Granada? Si no hay sitio para hacer nada, no se puede construir nada. Si aquí está todo construido. Si Granada tiene 52 kilómetros cuadrados ya totalmente construidos y el resto está protegido. Entonces, Granada, el plan general, no sé qué le esperamos al plan general, pero ¿dónde van a ir las industrias? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde va a ir la universidad, el campus tecnológico? En Granada no, habrá que buscar donde sea. Aquí no hay. Por tanto, bueno, la alcaldesa que ha entrado, cuando el responsable de Hacienda ya la haya contado, igual que a Luis cuando entró, que tenemos más de 300 millones de deudas, que estamos en paro hasta el año 2034, que hemos acabado de hacer otra nueva hipoteca para pegar otra parata para adelante, para pagar los proveedores, porque había elecciones y había que bajar. El problema que tiene Granada es un problema de financiación. Esta ciudad, que este año ha perdido 8.000 habitantes otra vez, y lo ha ganado el área metropolitana, tiene 8.000 habitantes menos, por lo cual menos financiación, pero ejerce ese servicios para 600.000 habitantes. Ese es el problema. Hay que darle cultura con 3,5 millones de euros a 600.000, cuando Málaga tiene 89 millones y aquí tenemos 3,8. Hay que mantener un estadio de fútbol para 600.000, que es nuestra área, pero lo paga solo el Ayuntamiento de Granada. Y así podemos seguir con todo lo que le está ocurriendo a Granada. O sea, Granada piensa en grande. Os dejamos de ser una ciudad mediocre, la número 22 de España, y pasamos a ser la número 6 de España, que es lo que nos corresponde por el área urbana que estamos, porque estamos 130 kilómetros de calles compartidas. O Marifran, o el que venga después, y no lo digo yo, lo dijo el presidente de los empresarios hace 2 meses, cuando le presentamos el proyecto. Granada lleva 30 años subiendo el mismo escalón. No avanzamos en nada.
está hablando del plan general, está hablando de la limpieza. Lo de la limpieza está prorrogado, ni se sabe. El transporte creo que lleva 15 años prorrogado. No, el transporte que termina ahora. Sí, bueno, no, también está prorrogado. También está prorrogado. O sea, aquí Sí, lo prorrogamos todo, pero lo prorrogamos todo por un problema económico. O sea, aquí el problema que hay es que no hay capacidad financiera para abordar los retos de mejoras que tiene que hacer el transporte, la limpieza, etc. O sea, aquí hay un problema de financiación de esta ciudad, que es un problema que cada vez va a ser más grande. En Granada viene el señor Quero, con el que compartíamos nuestro proyecto. Claro, es que yo era el alcalde de la ciudad de 287.000 habitantes. Y en los próximos años llegaremos a los 200.000. O sea, vamos a bajar 80.000 habitantes en los próximos 5 años. Si lo de los 8.000 sigue año a año, se va envejeciendo, el centro se está llenando de hoteles y de alquiler turístico, la gente joven se está yendo fuera, no puede venir aquí, son los que tienen los hijos, por lo cual bajaremos de los 200.000 en los próximos años. O sea, Granada tiene un gran problema de financiación y tiene que prestarle servicio. Entonces, o aquí hacemos un pacto de ciudad, no de todos estos que hemos hecho, con sentido común, con nuestra área metropolitana, para resolver el problema de la limpieza, del medio ambiente, del transporte, etc., etc., etc. Y lo hacemos entre todos, con una mayor financiación que vendría del Estado. Al ser todos estos pueblos mayores de 50.000 habitantes, al fusionarnos todos, o Granada está, desgraciadamente, abocada al fracaso actual, porque somos la antepenúltima provincia de España en renta per cápita, y la ciudad de Granada tiene el 35% de paro juvenil. O sea, con esa carta de presentación, ¿cómo se van a fijar en Granada? La Universidad de Granada no sabe dónde va a crecer. También tenemos ese problema. Hablamos de las nuevas tecnologías. ¿Cómo crecemos las nuevas tecnologías? ¿Dónde lo hacemos? El campo, el nuevo rector nos lo dice, que dónde se lo hacemos. Que si se lo hacemos encima del ayuntamiento, Bueno, porque aquí eso... no hay sitio absolutamente para hacer nada dentro de la ciudad de Granada. Y abordar efectivos de fuera de Granada es totalmente distinto. Pero, Antonio, aquí hay dos partes. mucho No sé que si la hablar. moderadora quiere llevarnos a otro tema o continuamos seguimos, por aquí, seguimos. por la Gran Granada. Hay una cuestión en la que tienes absolutamente razón, porque es una obviedad. O sea, el tema de la financiación que recibe Granada no se corresponde con los servicios que presta, es algo que la está asfixiando y eso no cuadrará nunca las cuentas. Eso es una realidad absolutamente objetiva, ¿de acuerdo? Otra cosa distinta es la capacidad política, o sea, para poder darle solución en un área metropolitana con legitimidades en cada uno de los ayuntamientos y los vecinos que viven allí. Y por tanto, entonces no es un tema que digamos que es una decisión política ni de la Junta de Andalucía ni de cualquier otro gobierno. Vamos a darle la solución y la hacemos. Se está trabajando también desde hace mucho tiempo, y no estoy diciendo que sea la solución para Granada, porque tiene ese problema. Cuando estamos hablando del PGO, hablamos del POTAUG. Cuando hablamos del plan de movilidad, hablamos del plan de movilidad también del área metropolitana, que en este momento se está teniendo en cuenta. El tema es cómo mancomunar servicios, el tema es cómo hacer, y teniendo pendiente el tema de la economía de Granada, que no lo obvio, porque además lo he puesto encima de la mesa, encima de la FEM, voy a poner un ejemplo que también asfixia a Granada. O sea, ahora mismo, cuando tú tardas en pagar más de 6 meses, la gente te puede pedir un incremento de un 8,5%. Claro, si tú estás por encima de ese tiempo, pues todo lo que estás en este sentido haciendo, contrayendo como deuda, al final te la van aumentando, o sea, absolutamente de manera desbordada. Por tanto, lo que puedas intentar rebajar, por otro lado, también te está creciendo. Quiero decir, son temas que hay que afrontar y que Granada los tiene que poner encima de la mesa, pero siendo consciente de que la decisión no la tiene Granada. Ningún gobierno, pero vamos a ser realistas, un amigo mío que la última vez es enemigo de lo bueno. Lo ideal sería estar todos como una única ciudad, compartiendo servicios, compartiendo presupuestos. Sí, ¿esa es la realidad? No. ¿Es fácil llegar a esa? Tampoco. Por tanto, entonces, con las condiciones y la situación que tenemos, tendremos que ver cómo se puede hacer en ese sentido. Y por volver un momento a lo que habías comentado antes, y lo de los proyectos y el tema de la continuidad. Aunque yo había trabajado desde el principio por todo el tema del desarrollo tecnológico de Granada, incluso desde la oposición en 2015, o cuando dimos el gobierno después al PSOE, cuando lo del tema de todo resultado, cuando llego, o sea, se había acordado que Granada formaba parte de como ciudad de la ciencia. Y había que renovar ese mandato de Ciudad de la Ciencia. La gente que estaba en la mesa de Ciudad de la Ciencia pensaban que eso, entonces, como había cambiado la alcaldía, pues entonces no se iba a seguir adelante y se iba a rechazar. Y fue la primera medida que dije, no, absoluta tranquilidad, por supuesto que continuamos siendo la Ciudad de la Ciencia, porque el futuro de Granada, o sea, avanza, y uno de los cuartos elementos de importancia y el de valor añadido, porque no lo teníamos antes, es toda la parte tecnológica y con todo el potencial que tenemos. La concepción que hay que tener
Pues yo me reuní con 3 alcaldes del área metropolitana que tenían muchos metros de suelo industrial. ¿Para qué? Para si conseguíamos traer empresas y había un plan con el embajador de Japón, pues no podrían venir a Granada, pero si se instalan en el área metropolitana se puede hacer. El PTS, el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, y todo, también está creciendo hacia el área metropolitana y tiene una extensión en Escúzar donde tiene parte de servicios. Entonces el tema no es tanto, cómo está Granada o cómo está y dónde puede crecer, sino cómo tenemos una visión metropolitana para conseguir que las cosas quepan y se desarrollen y nos den oportunidades a todos, porque aparte el nivel de crecimiento tendrá que ser para todos o no será. Antonio decía, de esto tiene mucha conversación. Hombre, claro que tiene mucha conversación, porque llevamos hablando del mismo tema muchos años, pero es desalentador que llevemos muchos años hablando de este tema y sigamos hablando de este tema. Yo creo que no es desalentador. Yo estoy un poco con lo que acaba de decir Luis. Hay que entender que el área metropolitana es un ente que no es un ente político, es decir, no tiene una dirección política, porque en este caso estaríamos hablando de un municipio como yo creo que dice el compañero, que es lo que defiende, u otras fórmulas, exactamente, pero la ley sí permite mancomunar servicios y compartir oportunidades. Eso no está negado en ningún sitio. Y se ha puesto el ejemplo de, por ejemplo, donde está el acelerador de partículas, en Escúzar. En Escúzar se ha hecho un gran polígono. El tema de los taxis, el plan de transporte. En el tema de los taxis se ha avanzado en ello, en el tema del agua se está avanzando también. Es decir, lo que hace falta es tener voluntad política de mancomunar esa serie de servicios. Yo os digo una cosa, yo creo que el transporte público en Granada ha mejorado ostensiblemente en los últimos años, ha mejorado muchísimo desde mi punto de vista como usuario del transporte público. Por lo tanto, lo que hay es que sentarse y de una manera, diríamos, iba a decir un calificativo que no me gusta, pero de una manera generosa, establecer los criterios donde las oportunidades se repartan y cada vez se tengan menos cargas. Porque es verdad, y eso es irrebatible. Y solucionar el tema de la financiación, exactamente, el discurso que ha dicho aquí el compañero es que eso es irrebatible. Es decir, a Granada da servicio a 600.000 personas y sin embargo recibe financiación de 237.000. No, ahora ya 210, 218. 228 en la última, 227. Entonces, claro, esa contradicción tiene que superarse. ¿Cómo? Pues tiene que superarse mediante la imaginación, la colaboración, etcétera, etcétera, entre los distintos municipios. Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo posible. Y la política es el arte de lo posible. Le pasa también a todas las ciudades que tienen un área metropolitana. Claro, le pasa a todas. Pues de alguna manera prestan servicios y también se benefician. Beneficia su comercio, se benefician fundamentalmente la vida urbana, la vida cultural, etcétera, se nutre también de esa gente que viene ahí. Yo creo que lo que dice Antonio Jesús no es una quimera tampoco. Estamos viendo como pueblos grandes como Don Benito y el vecino, que ahora no me acuerdo. Villanueva. Eso iba a decir, que es un tema complejo. Es un tema complejo cuando nace exclusivamente de la voluntad de los que van a participar. Pero hay instrumentos autonómicos previstos en el Estatuto de Autonomía que contemplan cosas muy parecidas a eso y que pueden liderar, por ejemplo, aglomeraciones metropolitanas, ¿no? Por poner un ejemplo de gestión. Y hay otras fórmulas que contempla ahí que pueden ser impulsadas por el gobierno andaluz. O sea que sí que existe, no es todo voluntad, porque si no, estoy convencido que si fuera todo voluntad no se podría avanzar. Necesitamos liderazgo político para llegar. Eso es un puerto muy bueno, es un puerto muy razonable, no podemos negarlo, también no exento de dificultades que tiene. Punto. Ahora, yo no creo que Granada necesariamente, por el hecho de que no lo haga, estemos abocados al fracaso, sin que podamos hacer nada. Ni tampoco creo que la deuda tenga que ser necesariamente asumible como un mal endémico perpetuo, porque también podemos gestionar un poquito mejor y acomodar los gastos a los ingresos, algo que no se hace, porque se genera muchísima deuda. Eso al final tiene un incremento de coste, de intereses, a partir de todo se va complicando, y al final lo que hacemos es que por los servicios mínimos que debe prestar un ayuntamiento, que están perfectamente definidos en la ley de bases del régimen local, y tenemos la intención siempre de prestar muchísimos más servicios que no nos corresponden en parte, y ahí tenemos el ejemplo del turismo con Fitur, por ejemplo, que se encuentran 10
18 están en Granada, por poner un ejemplo de tirar el dinero público, pues si eso se acomodara un poquito, también podríamos racionalizarlo y encontrar algo. De ahí al fracaso. Y luego, claro, hablabas tú del paro, del 35% de paro, creo que se va a hablar luego del empleo, ¿verdad? Vamos a hablar del empleo. Y ahí hay una cosa rara, ¿eh? Hay una cosa rara. Tenemos un montón de empleo, de demanda de empleo, y tenemos un nivel de desempleo alto juvenil, como bien acabas de apuntar. Yo creo que eso requiere un estudio serio de lo que está ocurriendo, porque ahí hay una contradicción que, como no se explique, no vamos a poder entender lo que pasa, y por tanto no vamos a poder poner en marcha ninguna medida, ¿no? Que es un tema realmente complejo el de la minoración especialmente la reducción del gasto público. Si no se produce, si no hay algún cierto ajuste racional, Granada tiene un problema financiero y de estabilidad financiera ya a medio y a largo plazo realmente complicado, pero hay soluciones más allá de la que tú dices que sería magnífica, pero no es exclusivamente la única, ¿no? Bueno, por contestar un poco, porque... Sí. Pero el debate sobre la Gran Granada... No, perdón, me voy... Bueno, está en la mesa, se ha hablado de ella, pues se ha hablado ya. Me voy al 1985. Pues es que en el diagnóstico estamos de acuerdo. Si es que lo que no se te mete en la cabeza, Antonio Jesús, es que crees que no decir vamos a hacer la gran ciudad y un referéndum en todos los municipios es entonces estar en contra de esa realidad. En absoluto. Hay una realidad complicada que hay que solucionar y que hay que afrontarla y ponerla encima de la mesa, y en la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, y en distintos sitios. O sea, y hay que acometerlo, pero ¿me entiendes? No se está en contra simplemente porque la fórmula no pueda ser tan directa y la misma, ¿no? Perdona, no creo que estéis en contra, creo que el sentido de todo es el mismo. Queremos una gran ciudad y quisiéramos buscar una solución a los problemas que tenemos. No que queremos, es que Granada es una gran ciudad. Es una gran ciudad. Es una gran. La ley de bases locales del año 1985, recién comentaba la democracia, es la que estableció el modelo municipal de competencias que tiene cada ayuntamiento, y estableció la posibilidad de hacer consorcios, mancomunidades, todo eso lo estableció. Y era tan simple como el que tenía todas las competencias, en el caso del ayuntamiento, hiciera eso con el ayuntamiento que tenía al lado. Eso está en la ley, si eso lo pueden hacer ya. Lo único que ha pasado desde el año 1985 hasta el año 2023, y el de Armilla no mira al de Churriana, el de Churriana no mira al de al lado. Nadie mira al de al lado para buscar una solución a los problemas de todos. Cada uno quiere ser el reino de taifas de su pueblo. Pero mientras que no tengamos un concepto metropolitano de todos los problemas, no los vamos a resolver. Y tenemos el ejemplo del autobús, vamos a ponerlo. La línea 33. Bienvenido al alcalde que hizo eso con la empresa esa. Gracias a eso, ese barrio de Granada, que estaba totalmente aislado, y esa ciudad, esos dos pueblos que estaban ahí, han pegado el mayor crecimiento de historia debido a un simple autobús. Simplemente. Y es que el autobús urbano tú lo coges en Pinos y acaba en la Gran Vía. Pero llevamos 25 años. Puede llegar hasta la estación, digo, en la Gran Vía, por decir el centro de Granada. Puede llegar hasta la estación, aunque ese autobús, según los que nos comentan, tenía que haber llegado hasta Maracena y Albolote, que era la segunda fase. Pero no hubo músculo financiero para hacer toda la red de autobuses metropolitana haciendo el autobús de Granada. Y seguimos en lo mismo. El taxi. Pues ocurre lo mismo, no tenemos unidad de taxi. Ahí ahora se ha puesto en marcha, ¿no? Un área de prestación conjunta del taxi, independientemente, que tiene un gran problema. Tenemos el aeropuerto, y es que no puede haber un municipio entre medias de dos, que el que se quiera conectar tiene que tener los demás que estén cercanos a la ciudad conectados. Ya se está trabajando sobre eso. El problema que tenemos, principalmente lo tenemos con el aeropuerto de Granada y con Sierra Nevada, y sus dos alcaldes han llevado a pleno, mayoría absoluta, que los 23 taxis de Chouchina y Santa Fe no se tocan. Ese es el principal problema, que tenemos el aeropuerto, la ciudad turística de Europa, del sur de Europa, cultural, y que es Granada, y resulta tenemos 23 taxis, y que los autobuses y los taxis de Granada no pueden operar en el aeropuerto. Pero si nos vamos a Sierra Nevada tenemos 7 taxis. Pero si o sea, no digamos que el autobús se ha juntado. En eso estamos de acuerdo, y esa es la lucha. Todos esos problemas, no se van a resolver mientras que no abordemos otro tipo de ciudad. Y las mancomunidades, hasta ahora, desde el 85 hasta ahora, no se han evolucionado, que es la única solución que habría. Como testigo presencial y activista de ese momento, el autobús 33
se hizo negociando con el alcalde de Cenes y el alcalde de Granada. No iba a Maracena ni iba a ningún sitio. Era que el autobús pudiera llegar a Cenes y unir Granada con el transporte urbano. Ya está. Luego hubo otro alcalde que quiso, el alcalde de Jun, quiso que llegara también a Jun. No sé cómo terminaría ese asunto. No, Creo mal, que, mal, está claro. O sea, que esa es la verdad sobre esa cuestión. Sí, sí. Y luego, no lo de la prestación conjunta del taxi. Eso es un tema muy complicado, mucho más complicado de lo que parece, porque intervienen varios elementos. Interviene el elemento de la autonomía de los taxistas y de la patronal del taxi, que tiene que une a todos los taxistas de la ciudad de Granada, que son muchos. Luego está, cada municipio tiene lo suyo. Y yo creo que, como decía antes Luis, se ha avanzado en el área de prestación conjunta del taxi. Hay ya varios municipios, yo creo que son 6 o 7 que están dentro. Y hay más peticiones. Más peticiones. Ahora, ¿hay 2 municipios? Evidentemente. Tenía que tener la entidad que fuese, no sé si el transporte metropolitano, no sé cómo podría llamarse, la entidad que fuese, la autoridad suficiente. Y la solución se llama metropolitano, metro. Porque ya ahora estamos hablando del 33, pero es que desde Albolote, Taibo Alta, las Tarmillas, y algo con muchísimos pasajeros, poco contaminante y una solución mucho más. Y luego una anécdota simplemente, lo que estamos hablando de las mancomunidades y demás. Yo conozco una mancomunidad porque resido temporalmente en ella y los conflictos son continuos. La salida y la entrada, o sea, yo ahora me voy y ahora vuelvo, ahora pago, cada cambio de alcalde, ahora pago y ahora no pago, ahora los servicios sociales es mejor que estén en mi pueblo y no en el tuyo, es decir, hace falta voluntad, mucha voluntad y mucho liderazgo, si no, lo que estamos hablando es, estamos quebrando un grupo de amigos y tal, de acuerdo, cada uno pone su idea, pero no con ánimo de que ese plan es la realidad y que la disfruten los ciudadanos. Eso es lo que pretendemos. Hace falta voluntad, pero es que no podemos dejarlo como si dependiéramos exclusivamente de la voluntad. Claro, en una democracia tienes que jugar con ciertas voluntades siempre, teniendo en cuenta eso. Digo, también hace falta de determinación de ciertos poderes públicos, porque si convenimos en que la situación financiera es muy complicada y que el sistema en general hace agua desde ese punto de vista, estamos obligados, no podemos ser tan voluntaristas, estamos obligados a buscar sistemas que nos permitan mantener esos servicios públicos que prestamos. No vale decir, pues si quiere el fulano, yo creo que hay que hacer un poco más enérgico dentro del marco de la democracia siempre, por supuesto, siempre. Pero no podemos ser tampoco tan, nos entregamos en manos del voluntarismo de cada uno de los 40 alcaldes. Pues olvídate, porque no avanzaremos jamás. Yo no digo que lleguemos ahí, porque no, pero sí deberíamos de avanzar en ese terreno por simple responsabilidad política. Y ahí habría que hacer un gran esfuerzo pedagógico por parte de todos, y yo no lo veo. Mantengo que la iniciativa tiene que partir de los municipios. De los municipios, pero también yo no estoy de acuerdo los grandes partidos que tienen la gran mayoría de los alcaldes tendrían que buscar puntos de encuentro. Estamos hablando de lo mismo. La iniciativa tiene que partir de cualquiera con capacidad democrática para poner alto la mesa. Estamos hablando de un liderazgo potente que sea capaz de convertir primero la idea en práctica, lo decía Gramsci, es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y entonces lo que vale es la práctica en este caso. Y tiene que haber partidos políticos que sean capaces de entender esto y aplicarlo. Antonio Jesús, muy rápido y ya. Simplemente, creo que seguimos estando de acuerdo en todo, la voluntad de los pueblos y de la gente no vale, es simplemente hacer lo que ha dicho Europa. Hay que regular las ciudades metropolitanas, y como ha hecho Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, que ha regulado y por tanto hacemos una propuesta que todos los partidos políticos que se presentan a elecciones generales, ese sí es sus competencias, que en el marco del Congreso de este país, los partidos cojan a Europa, estudien cómo está Europa, si no se lo damos nosotros ya hecho, porque tenemos el estudio totalmente hecho,
cómo ha generado las ciudades metropolitanas, la ha regulado. Bueno, en el marco de Andalucía tiene un instrumento que se llama Estatuto de Autonomía. No, dentro, es que el marco es Europa. No es seguimos Bueno, con en la el nacional, Congreso pero- tenemos el Estatuto de Autonomía, que tenemos una autonomía que nos gastó mucho los conquistarla, partidos ¿no? serán los que tengan que hacer una ley que no sea la del año 85, que avance sobre esta línea debido a los problemas que hemos tenido con la ley de bases locales del año 85. Pero fíjate, acabas de elevar el problema ahora mismo. En Francia lo que hicieron era ver cuál era la dimensión del municipalismo en el conjunto del país, ya ni siquiera el área metropolitana, cuántos municipios que tenían que tener. Y aquí entonces entraríamos, ¿cuál es la tarta del Estado, la tarta de las comunidades autónomas y la tarta de la administración local? ¿Qué tipo de competencias tienen? ¿Se tienen más centralizadas en las administraciones autonómicas o las ciudades son cada vez más generadoras de recursos para poder gestionar directamente las políticas? O sea, es un debate absolutamente de país. Independientemente de eso, hay una casuística concreta que es Granada, que tenemos una situación económica muy complicada a la que hay que dar respuesta. Y luego la mancomunidad de servicios, que hay que hacerla efectiva y que hay que llegar a acuerdos, grandes acuerdos, para buscar grandes consensos. Lo que está claro, yo creo que ha quedado muy claro, es que es un tema muy complejo, muy complicado, pero que hay que abordar, porque es que alcalde tras alcalde siempre se pone encima de la mesa el mismo tema de la financiación. El alcalde que llega habla de lo que le ha dejado el anterior, Y porque si han venido mejor o si está muchísimo dinero de peor. fondos europeos en este momento y tenemos un cierto espejismo Que de hay que bonanza. devolver. Exacto. Que hay que devolver. Pero La mayoría no. No, afortunadamente. seguiremos, mayoría, yo ¿no? creo que seguiremos hablando, Estos lógicamente, fondos no. seguiremos hablando y debatiendo de este tema. Vamos a irnos unos minutos y a la vuelta hablaremos de la Diputación de Granada, porque bueno, ya sabemos que ya se ha dado a conocer quiénes van a ser los diputados del Partido Popular hace tan poco unas horas, también del Partido Socialista. No sé si os ha sorprendido o no, lo hablaremos ahora, que Paco Cuenca esté ahí en la Diputación, y si nos da tiempo hablaremos de empleo. Lo hacemos enseguida. Hasta ahora.